actualidad. Empezamos ya la sesión de tarde de esta primera jornada del sexto foro anual de la gobernanza de Internet IGF Spain 2016 y lo hacemos con la mesa sobre Internet y los medios de comunicación social, consecuencias de la robotización y personalización informativa. Modera la mesa Jesús Martínez del Español. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Como decía Miguel, mi nombre es Jesús Martínez, yo soy periodista del periódico El Español, me dedico sobre todo a cubrir economía digital y empresas tecnológicas. Y bueno, el título de la jornada es un título muy largo, pero bueno, yo creo que tiene tres claves engloba tres claves que son importantes para los medios en Internet ahora mismo, que una es la publicidad como negocio, el tema de la audiencia y el reto de su medición y el tema de la distribución de la información. Entonces, paso a presentaros a los miembros de la mesa y luego hacemos una primera pregunta y luego ya empezamos con el debate. A la derecha tenemos a Gonzalo Iruzubieta, es periodista que desde 1992 ha estado trabajando en medios y publicidad, 3 años en medio impreso, 8 en televisión y 14 en Internet. Ha pasado por IAB Spain, por Terra, por Autocontrol y hoy es Senior Enterprise Sales Manager en Comscore, empresa de medición digital referente para la compraventa publicitaria en el mercado español. A mi derecha tenemos a Paula Ortiz. Paula es actualmente responsable de la Dirección Jurídica de Relaciones Institucionales de IAB Spain, Asociación de la Publicidad, el Marketing y la Comunicación Digital en España, con presencia en 45 países. Ha desarrollado su actividad como asesora tanto para instituciones públicas como privadas a nivel nacional y de la UE como experta en Derecho Digital y tiene una amplia experiencia en el campo de regulación y políticas públicas con foco en la industria de Internet. A mi izquierda tenemos a Miguel Pérez Subías. Él es ingeniero superior de telecomunicaciones. Es presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, cargo que compatibiliza con su actividad como consultor y asesor especializado en Internet, telecomunicaciones y nuevas tecnologías. Y en la actualidad trabaja en un proyecto europeo para desarrollar herramientas que ayuden al usuario a gestionar mejor su privacidad. Y luego David Martínez Pradales es experto en comunicación corporativa y director editorial de Novot.com, blog o medio impulsado por Orange, donde también es gerente de comunicación externa. Colaborador durante años en diversos medios de comunicación, es autor del libro Comunicación Pop, del periodismo de marca a la marca personal, editado por la Universidad Oberta de Cataluña. Bueno, pues después de haber hecho la primera presentación, vamos a pasar la palabra a Gonzalo Iruzubieta y yo quería que él se posicionara con respecto a la audiencia en Internet y quería preguntarle cuál es la situación actual de la audiencia en Internet y cómo ha cambiado Internet a la audiencia de los medios. Hola, buenas tardes. Nosotros somos una empresa de medición de audiencia. Tenemos un papel feo porque somos el tercero independiente que gusta a poca gente. Tenemos el papel de árbitro. Adaptando un poco la pregunta de Jesús al título de la jornada de los medios de comunicación social, yo traigo datos. Nosotros nos dedicamos a eso, entonces tengo un papel bastante fácil porque intento ser lo más objetivo posible. Los datos son aproximadamente en España tenemos ahora mismo alrededor de 30 millones de internautas activos en el último mes, mayores de 4 años, que es el límite de edad a partir del cual nosotros empezamos a medir audiencia. Y, lógicamente, no es ningún secreto que la audiencia es muy creciente. Vemos cómo hay una reducción drástica de la audiencia desktop, de la audiencia que consume Internet desde estos cacharros, y hay una población creciente de la audiencia desde estos cacharros, de la audiencia móvil. Y una audiencia más creciente de lo que denominamos multiplataforma, que somos todos nosotros, usuarios que acceden a Internet, bien desde dispositivos desktop o bien desde dispositivos móviles, léase teléfonos y tabletas. No es ningún secreto tampoco que, como tenemos Internet al alcance de la mano, lo consumimos cuando y donde queremos. Y hacemos un consumo distinto en función de los momentos en los cuales estemos. Una empresa estadounidense multinacional muy potente lo definió muy bien con los micromomentos. Los micromomentos son cada vez que tenemos 10 segundos ociosos porque estamos esperando el autobús o estamos esperando entrar a la reunión, miramos Internet.
Entonces miramos aplicaciones, miramos periódicos o miramos lo que queramos. La medición de este fenómeno es una medición que no es fácil, porque la fragmentación de dispositivos y de sistemas operativos hace que nosotros tengamos que identificar a personas sin datos personales, lo digo porque está Paula, hay que puntualizar, identificar quiénes son las personas que andan o que están detrás de diversos consumos. Y yo, como no me quiero extender, y le he dicho a Jesús que iba a ser 3 minutos y ya he ocupado 2 y medio, traigo unos datos interesantes enfocados básicamente en la población más joven, aquella población de entre 15 y 34 años. ¿Por qué? Pues porque poco menos que a esta gente, a estos chicos, que los denominamos millennial, poco menos que pensamos que van a acabar con la sociedad actual tal y como la conocemos, ¿no? Estos consumen todo cuando quieren, consumen gratis, no quieren pagar nada, no quieren publicidad. Bueno, ¿están menos interesados por los medios de información los jóvenes en España de entre 15 y 34 años? No, radicalmente no. El consumo de medios de comunicación en Internet de este segmento de edad, de medios generalistas, de medios de información, es alrededor del 90%, la cobertura que tienen, que es más o menos la misma que tiene la población internauta. Pero hay un dato todavía más curioso, que es en la categoría de periódicos, es decir, aquellos soportes digitales que tienen una cabecera en papel, el consumo o la penetración en jóvenes de 15 a 34 años está 2 puntos por encima que en la media de Internet. Y lo que puede parecer más interesante, está al mismo nivel de penetración, que viene a ser alrededor del 90%, que en mayores de 45 años. Entonces, por finalizar, ¿estamos ante la crisis de la prensa? Tal y como la hemos conocido, sí. ¿Estamos ante el fin del mundo de los medios de comunicación y de la información de calidad? No, en absoluto. Lo que debe haber, evidentemente, es un cambio fundamental en el modelo de gestión. Y yo ya. Perfecto. Pues muchas gracias, Gonzalo. Y ahora seguimos con Paula Ortiz. Paula, vamos a hablar sobre los adblockers, esos programas tan polémicos y que tanto debate han suscitado. Según datos vuestros, 1 de cada 4 usuarios en Internet en España lo usan, y quería saber qué ha supuesto la expansión de estas herramientas en los medios en Internet y cómo veis vosotros la salida o la evolución que va a seguir la industria con este tipo de herramientas. Gracias, Jesús. Bueno, pues como tú apuntabas, las cifras sobre el uso de adblocking tanto a nivel nacional como internacional son devastadoras. En España 5,6 millones de usuarios utilizan software de bloqueo. Supone pues eso, un 25% de los usuarios de Internet. Pero lo que yo quería decir, así como afirmación inicial, es que estos softwares de bloqueo que se suponen que devuelven el poder al usuario, poder decidir qué publicidad veo, en el fondo lo que observamos es que es una batalla soterrada por el control de la publicidad, por el control de los ingresos publicitarios. Lo estamos viendo. Yo creo que ahora a día de hoy hay una burbuja del mundo adblocker. Todo el mundo hace su propio adblocker, las hacen las telcos, los hacen empresas israelíes, las hacen las... bueno, hay todo tipo de empresas de adblocking. Y de lo que se trata es de introducirse como un intermediario más en este complejo ecosistema de la publicidad digital, y lo que se trata es, digamos, de percibir parte de la tarta publicitaria, ¿no? Nosotros en España, en IAB, hicimos un estudio, y la razón, los drivers que llevaban a los usuarios para instalarse estos software de bloqueo de la publicidad eran elementos que yo creo que todos conocemos. La publicidad les resulta molesta, interrumpen mi experiencia de navegación, me consume datos, me ocupa la pantalla del móvil. Digamos que esos eran los 3 drivers, las 3 estaban en el top of mind de los usuarios. Como curiosidad diré que el tema de la privacidad, el tema de manejar qué datos tienen míos las empresas, no era uno de los elementos que llevaba a los usuarios a instalar estos adblockers. Y nosotros desde la industria publicitaria
somos conscientes de que hay que hacer un ejercicio de autocrítica, lo hemos hecho, somos los primeros que decimos que hay que cambiar las prácticas publicitarias, ya no vale con estos formatos tan incómodos de intersitiales, de los wallpaper, de formatos que nosotros mismos somos empresas, pero también somos usuarios, nos molestan, con lo cual hay que hacer un ejercicio para cambiar estas prácticas. Pero ha de ir de la mano también de un ejercicio de evangelización con los usuarios, porque la instalación de estos adblockers no solamente afecta al sector publicitario, sino que afecta a toda la cadena de valor del entorno digital. Afecta a las empresas de publicidad, afecta a los anunciantes, afecta a los medios de comunicación, afecta a los periodistas, afecta a un contenido de calidad e independiente, con lo cual el impacto que tiene es muchísimo mayor que el ver un anuncio o no. Con lo cual yo creo que por dar una fórmula mágica, o bueno, tampoco estoy descubriendo la rueda porque ya se ha hablado con mis colegas a nivel internacional, sería, por un lado, introducir cambios en la manera de acercarnos al usuario, es decir, volver a ser interesantes para ellos, que vuelvan a encontrar esa parte interesante que tiene la publicidad, y por otro lado, en un momento dado, ponerles una situación de ya he introducido los cambios pertinentes y ahora tú tienes que elegir entre recibir publicidad o suscribirte al medio, ¿no? Yo creo que lo que no se puede mantener es este sistema, este sistema en el que hay pérdidas constantes, ¿no? Si yo siempre al final lo digo, también, bueno, pues es algo que ya todos sabemos, lo digital ha introducido elementos disruptivos a todos los modelos de negocio, en el modelo del entretenimiento, en el modelo del turismo, y ahora a la publicidad le ha llegado su momento. Es decir, es la primera barrera que ha habido entre la publicidad y su target, y ha venido introducido por esta popularización de la tecnología. Sí que creo que la publicidad está obligada, como decía, a estar en la vanguardia, pero también creo que tenemos las herramientas y la capacidad de introducir los cambios necesarios. Y, de hecho, en IAB Spain hemos aprobado unos principios de buenas prácticas en materia de adblocking, conforme a los cuales reduciríamos, o se va a tratar de eliminar en un corto o medio plazo, ciertos formatos que son los que los usuarios nos están demandando. Que quieran eliminar, ¿no? Nosotros creemos que este es un paso previo, no se puede ir a las bravas con los usuarios. Creemos que las herramientas de detección de adblocking o de prohibición de entrada a las webs sin introducir cambios están abocados al fracaso. Lo hemos visto con otros elementos, como pudo ser en su día a lo mejor el canon AEDE u otras decisiones que se toman por parte de la industria que no llevan de la mano a los usuarios y al final se les revierte, ¿no? Con lo cual yo creo que diría que un poco son estas dos herramientas. Por un lado, cambiar las prácticas y, por otro lado, trabajar más en esta evangelización. Perfecto, pues muchas gracias. Le paso la palabra también a Miguel Pérez, y él es el presidente de la Asociación de Usuarios, y yo quería tratar con él, para empezar, uno de los retos que tiene el periodismo y los medios de comunicación, que es la distribución de toda la información. No es fácil de hacer llegar, porque vivimos en una tormenta de información, una infoxicación en toda regla. Entonces quería saber cómo puede afectarle esa burbuja de la información que se llama por esa hiperpersonalización de la información, los filtros en las redes sociales, los resultados personalizados en los buscadores como Google, etcétera. ¿Cómo puede afectar eso, y está afectando ya, al uso de Internet, y si eso puede limitar la libertad de uso y de explotación de Internet? Bueno, muchas gracias. Voy a retomar el hilo de los adblockers, porque luego entro en lo mío. Pero el discurso este de los adblockers me recuerda mucho cuando las descargas, no sé si os acordáis, hay que educar al usuario para que no descargue, porque de esto vive mucha gente, y se siguieron haciendo descargas porque los adblockers son buenos para el usuario, hasta que se encontró una forma distinta de dar los contenidos. En este momento la publicidad que se está dando, desde mi punto de vista, digamos que es demasiado agresiva, y por lo tanto el usuario la rechaza. Yo mismo esta mañana, o ahora mismo, abro un periódico y me sale una cosa por aquí, otra cosa por aquí, otra cosa por aquí, una cosa que se me baja según entro, es decir, una barbaridad, ¿no? Con lo cual yo creo que el problema no está en los adblockers, el problema, luego discutiremos en ese tema, pero no quiero dejar de dar mi opinión al respecto. Me planteabas el tema de la privacidad, la personalización. Yo quería trasladaros
A ver si soy capaz en 3 minutos de decir dónde estamos, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo nosotros, qué podrían hacer otros, e incluso me voy a arriesgar a daros alguna fórmula que a lo mejor puede funcionar para resolver este entuerto. Si yo cojo los datos del último Eurobarómetro que el año pasado se hizo sobre un Eurobarómetro especial, 431, sobre protección de datos, cuando preguntas si la privacidad importa, el 93% de las personas, más del 90%, dicen que quieren controlar quién usa sus datos, para qué se usan, cómo se usan. Esto es lo que piensa el ciudadano sobre su privacidad. Pero, sin embargo, cuando ves lo que hace, es decir, qué usos hace de la privacidad, pues resulta que no llegamos al 5% que nos leemos las cláusulas, los términos de uso de una aplicación, que damos a todo que sí. El 80% somos conscientes de que no tenemos o tenemos muy poco control sobre nuestra privacidad. No confiamos en los que nos tienen que defender en esta privacidad, en el caso concreto de los europeos, por las agencias de protección de datos. Y además el 90% de nosotros pensamos que es que no hay alternativa. Si quieres usar esta aplicación, o te comes las condiciones de uso o estás perdido. Por lo tanto, tenemos una contradicción in terminis. Es decir, por un lado decimos que la privacidad es muy importante, y yo creo que sí, que la es, fundamentalmente porque todos tenemos algo que ocultar y porque tenemos el derecho de pensar de forma distinta a cómo el sistema cree que debemos de pensar, y por lo tanto esos espacios de privacidad deben de existir. Pero por el contrario, cuando estamos en la red nos comportamos de una forma que parece que esto no es importante. Por lo tanto, tenemos una contradicción que es yo creo que es uno de los elementos que deberíamos de pensar cómo resolverlo. Si miramos hacia dónde vamos, simplemente viendo lo que han presentado en las últimas conferencias de desarrolladores, Amazon, Google, Facebook, Amazon presentó el Echo, que es un cacharro que te escucha todo el tiempo, ¿vale? Y entonces te conoce porque está oyendo todo el tiempo, habla contigo por voz, se elimina el teclado, que en definitiva el teclado es un intermediario que nos dificulta las cosas, y habla con nosotros en un lenguaje normal y natural. Google ha presentado Home, que es algo parecido, es decir, una planta que la pones en tu hogar y te escucha y hace lo que le pides, un mayordomo. Facebook exactamente igual, es decir, nos proponen ya el futuro basado en servidores, mayordomos, como lo queramos llamar, que para que te puedan dar un servicio súper personalizado y súper atractivo, te tienen que estar escuchando e incluso viendo, porque aprenden de tus movimientos todo el tiempo. Con lo cual, digamos, parece que ese es el mundo al que vamos, es decir, cada vez tengo que tener más y más información sobre ti, porque de esa forma te puede dar más y más y mejores servicios adaptados a ti. Bueno, parece que es una realidad y hay unas apuestas súper importantes. No hablemos de Watson, de IBM, o sea, tenemos ahí todos los grandes con todo su foco puesto en la personalización, y a esto hay que sumar pues, el interés de todos aquellos que ya gestionaban datos habitualmente, pues desde las administraciones públicas hasta nuestras operadoras de telecomunicaciones, nuestro banco, etcétera, etcétera, que de alguna forma tienen muchos datos y que dicen, joder, si lo están utilizando otros, ¿por qué no lo voy a poder utilizar yo también? Con lo cual, parece que hacia donde vamos es a una superexplotación de la personalización que nos va a traer productos maravillosos que nos harán cada día más felices. Bueno, hasta ahora todo parece que está bien. En paralelo está surgiendo un movimiento a nivel europeo que básicamente dice, oiga, a ver si nos estamos equivocando y si resulta que cada vez hay más empresas que hacen negocio en base a los datos. ¿Estos datos de quién deberían ser? ¿Deberían de ser de las empresas o mis datos deberían ser míos? Entonces hay un movimiento, yo diría filosófico, casi religioso, que está cogiendo mucho impulso en los países nórdicos, ahora en España también, con la cuarta plataforma de Telefónica, que básicamente lo que vienen a decir es, oiga, los datos tienen que ser del usuario y que él decida qué es lo que quiere hacer con ellos. Ahora, para que él pueda decidir qué hacer con ellos, le tenemos que dar una serie de infraestructuras para que él pueda gestionar esos datos. Es decir, bueno, la idea no parece mala desde el punto de vista del usuario, y al final que sea el usuario el que decida qué hacer con esos datos. Entonces aparece un nuevo movimiento en la escena tanto del ámbito de Internet, de los desarrolladores, que empieza a coger cierta relevancia y que en algunos países, como en España concretamente, va a tener una importancia tremenda porque ya hay alguien que ha dicho, oiga, yo voy a apostar por este modelo, por darle los datos al usuario y que sea el que decida. Por lo tanto, bueno, parece que los movimientos van hacia allí.
¿Qué estamos haciendo? Nosotros desde la asociación pues estamos participando en algunos proyectos europeos, concretamente hay uno que se llama TIPES, con Y, TIPES, que lo que intenta es desarrollar herramientas para gestionar tu publicidad. ¿Qué herramientas estamos desarrollando? Pues intentamos dar respuesta a 4 preguntas muy básicas. Una es, ¿quién usa tus datos? O sea, no me vale lo que me diga el WhatsApp, el Facebook, no. Yo lo tengo que, se lo puedo preguntar a alguien, a un ente independiente, que es capaz de hacer un análisis y decir, oiga, pues mira, este anuncio lo tienes aquí por esto y por esto. Es decir, que yo pueda preguntar y tener respuestas. Que me diga también cuánto valen mis datos. ¿Cuántos valen mis datos? Porque yo puedo, de alguna forma, acceder al mercado de la comunicación y saber cuánto se pide por un perfil como el mío. O sea, cuánto está pagando por una visualización el Facebook, el Google o cualquier otra aplicación por un perfil de varón, 50 años, bla, 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 bla. Por lo tanto, también puedo dar información sobre cuánto valen tus datos en el mercado. La siguiente pregunta que puedo dar es, ¿puedo obtener beneficio con mis datos? ¿Vale? Aquí sería cómo gestionar esos datos a través de un data broker independiente para poderlos poner en el mercado. Y finalmente, cómo puedo gestionar mi privacidad. Es decir, en lugar de tener que ir yo aplicación por aplicación diciendo las condiciones de privacidad o qué cosas puedo usar o no usar, pues a lo mejor podría ser interesante decir yo cuáles son mis condiciones de privacidad y que fueran las aplicaciones las que consultaran cuáles son mis deseos y que de alguna forma se autoconfiguraran en función de sin tener que ir yo aplicación por aplicación. Eso es lo que estamos haciendo en Types. Voy mal de tiempo, ¿no? Sí. Pues, ya termino. ¿Qué deberían hacer los demás? Pues yo creo que fundamentalmente tenemos en este momento las agencias de protección de datos que son reactivas, tenían que empezar a ser proactivas. Las empresas tenían que empezar a ser más transparentes y más respetuosas con los usuarios, no engañarnos, porque nos dicen lo que queremos oír, pero no nos dicen lo que están haciendo realmente, y creo que hay un desequilibrio. Y al final, resumo ya, fórmula mágica para el tema de la personalización, pues básicamente dar más control, poner más transparencia, eso generará más confianza y más innovación y más empleo, básicamente. Y ya me callo. Muchas gracias, Miguel. Bueno, David, cuéntanos un poco tu visión como responsable de un medio de marca. ¿Qué papel puede jugar un medio de marca en el nuevo ecosistema del que estamos hablando de medios con tanta complejidad, desde el tema de la publicidad al tema de la distribución, la audiencia? ¿Qué papel pueden jugar los medios de marca? Vale, hola, buenas tardes. Y gracias porque las horas son malas y hay sueño y no sé si nos divertiremos mucho. Voy a intentar que sea divertido. Un poco, bueno, primero niego la mayor. Nobot.com no es un medio de marca, es un medio más. O sea, digamos que todos los medios son de marca. La diferencia entre Nobot y otros medios de marca es que el lector de Nobot sabe quién paga la fiesta y en otros medios pues esto no es tan transparente. Aquí hay un logo que pone Orange. Entonces es claro a quién se debe el medio. Dentro de eso pues intentamos ofrecer una información periodística hecha por periodistas, con lo cual no veo muy clara la... Nunca lo he visto esto. Esto es una discusión que siempre tengo con periodistas y rápido se me echan al cuello y me dicen, no, por Dios, ¿por qué una marca no puede hacer periodismo? Bueno, la pregunta es si el periodismo siempre hace periodismo, ¿no? Pero bueno, dicho eso, simplemente por aclarar, tengamos en cuenta que este medio efectivamente lo paga una marca, pero lo hacen periodistas con criterio periodístico. Por supuesto, dentro de unas limitaciones, que son unas limitaciones similares, muy parecidas a las que tiene cualquier otro medio de información, con sus accionistas o anunciantes. Habéis hablado de publicidad, de formatos publicitarios, bueno, pues mira, os recomiendo que leáis Nobot, que no tiene publicidad. Como no vivimos de la publicidad, pues no tenemos estos problemas de adblockings, ni de utilización de datos del usuario, ni nada. Bueno, con esta pequeña introducción respondo a la pregunta que me hacía Jesús de qué pretendemos aportar. Bueno, desde Orange nos decidimos a lanzar este medio como otro servicio más, igual que lanzamos servicios de Internet, de fibra, 4G, por lo que hacemos es un servicio informativo. Vendemos servicios, comercializamos servicios relacionados con las telecomunicaciones y con la construcción de la sociedad de la información, y entendíamos que forma parte, además de los valores que construye la marca, pero también de nuestra responsabilidad como compañías, no transparentes, porque nadie es transparente, como dice Miguel Ángel. A lo sumo pretendemos ser translúcidos.
Pero entendíamos que formaba parte de nuestras obligaciones también, pues bueno, intentar explicar a nuestros lectores, a nuestras audiencias, a nuestros clientes, para qué sirven esas tecnologías. Y sirven para muchas cosas y no necesariamente sirven para algo relacionado con nuestros servicios, porque la tecnología, hablar ya de tecnología, de contenidos tecnológicos, es un poco absurdo, ¿no? De hecho, si os metéis ahora, veréis que hay informaciones sobre cultura, que hay informaciones sobre ciencia, sobre medicina, sobre solidaridad. Hace poco publicamos un artículo sobre una tecnología que para nosotros es muy importante, que es, por ejemplo, los barriles de agua rodantes que se utilizan en algunas zonas donde no hay agua en África, ¿no? Es algo conocido, pero para nosotros también es tecnología. Incluso hacemos cosas muy raras que creo que nadie ha hecho en España hasta ahora, que es hablar de la competencia y hablar bien. De hecho, hoy mismo tenéis una información sobre la exposición que tiene la Fundación Telefónica, que por cierto recomiendo, no Telefónica, os recomiendo la exposición, en la Gran Vía. Podría hablar de la cuarta plataforma que tú decías, pero como no la entendí, a lo mejor cuando la expliques más, perdonad si hay alguien de Telefónica, pero bueno, ya seguro que me lo explicarán. Entonces, estamos haciendo cosas que yo creo que tienen más que ver con el periodismo y no tanto con la publicidad, ¿no? A la que han hecho referencia los compañeros. Ahí hablamos de lo que os decía, de usos de la tecnología que comercializamos. También intentamos ser un escaparate al talento interno de la compañía. Aparte de que esto sea una compañía, sea una marca, sea una empresa en la que cada uno de vosotros tendréis o no experiencias, hay gente que ha construido esa marca y esa compañía y alguna de esa gente también ha construido Internet en este país, con lo cual nos planteamos que a lo mejor teníamos algo que contar y bueno, resulta que sí, que hay gente que, por ejemplo, os recomiendo un artículo sobre NFC, sobre tecnología NFC que escribió un compañero, Alberto Antón, que me parece que es de lo más... de lo mejor que he leído sobre NFC, planteando dudas sobre esta tecnología, no solo hablando en plan positivo, corporativo, ¿no? Y también, por supuesto, damos informaciones sobre Orange, pero intentamos que sea de una manera contextualizada. No es un lenguaje publicitario, por eso lo del tema de periodismo de marca me causa un poquito así de congoja, porque no pretendemos hacer publicidad encubierta, todo lo contrario, hacemos información, además, al descubierto. Las informaciones está claro quién las patrocina. También, y ya hilo y ya acabo rápido, que sé que ahora hay que dejarte una de preguntas. Esto hilo con lo que decían los compañeros. Es cierto que los medios de comunicación tradicionales están inmersos en una crisis, tsunami digital le llaman, ¿no? Que tiene que ver con el modelo de negocio, con el modelo publicitario, también tiene que ver con una crisis de credibilidad. Y creo que las compañías también tenemos que acostumbrarnos, y en este caso nosotros por eso también hemos tomado esta iniciativa, tenemos que acostumbrarnos a hablar con nuestra propia voz y no siempre a través de intermediarios. No pretendemos sustituir a ningún intermediario, a ningún medio de comunicación, pero intentamos complementarlos. Porque hay veces que las informaciones nos parece que no reciben el tratamiento adecuado, ahora hay veces que sí, pero hay veces que creemos que podemos añadir más, o hay veces que tenemos muchas informaciones que no pueden tener cabida en los medios de información y que, sin embargo, nos parecen interesantes. Por ejemplo, el otro día publicamos una cosa que puede tener su interés, que es cómo se controla el tráfico por nuestras redes, ¿no? Y qué gente hay trabajando ahí, viendo monitores y controlando de que la fibra funcione, que podamos verla, pues yo qué sé, por la tele y que el 4G pues no tenga cobertura y estas cosas. Bueno, pues a lo mejor eso es un medio, no tiene tanta cabida y a nosotros nos parece interesante contarlo, con lo cual nos parecía un poco reduccionista depender siempre del interés puramente informativo que pueda tener un medio. Nosotros también tenemos unos intereses, objetivos de comunicación y por qué no aprovechar la tecnología a nuestro alcance para hacerlo. Ya. Gracias, David. Bueno, podemos abrir un turno de preguntas en caso de que haya interés para hacer preguntas. Yo tengo también aquí algunas, o sea que en caso de que no haya, hay por aquí también alguna, pero si hay alguna pregunta para debatir, que haya interés en hacerla. Bueno, pues voy yo con una, a ver si ahondamos un poco más en el tema de la publicidad y del mercado publicitario. Comentaba Paula el tema de innovar en los formatos. ¿Cuáles son esos formatos? Es decir, ¿hacia qué formatos publicitarios vamos para que haya el respeto suficiente al usuario, para que ese usuario no tenga que instalar un adblocker en su móvil o en su ordenador?
Bien, lo que se ha estado trabajando tanto a nivel nacional como con nuestros colegas europeos y americanos no son en formatos en concreto, aunque sí que hay guías de formatos, lógicamente, para que se puedan entender las empresas de publicidad con las webs, sino más bien en unas pautas. Se han definido en sus siglas en inglés Lean, que era Light, que son anuncios ligeros, que no pesen, que no roben, digamos, muchos de los datos, por decirlo de alguna manera, que sean fáciles de usar por el usuario, que sean encriptados y que protejan la privacidad de los usuarios. Conforme a estas 4 pautas, que bueno, como digo, responden a este acrónimo en inglés, Lean, digamos que se está desarrollando toda una serie de elementos y de formatos que precisamente respeten estos criterios. Digamos que esto es a día de hoy voluntario. Lógicamente, los medios tienen que hacer un esfuerzo. Yo siempre lo digo, estamos ahora mismo en un barco que se está hundiendo. Cuesta lanzarse del barco porque no sabes si vas a llegar a tierra. Pero, es decir, hay que prescindir de este tipo de formatos que a priori pueden aportar un fee más alto, ¿no? Alguien que pueda decir, bueno, es que un interstitial es que lo ves y lo ves. Y entonces, ya como lo estás viendo, ya, digamos, que causa ese impacto, ¿no? Y por tanto pago más por ello. Bueno, pues yo creo que hay que pasar una época como de sequía, por decirlo de alguna manera, en la que se prescinde de este tipo de formatos para demostrar a los usuarios que verdaderamente hay otras formas de hacer publicidad. Por no hablar también, como ya hemos hablado en muchas otras ocasiones, de la publicidad nativa, que es aquella que se integra en el look and feel de lo que comentaba también un poco David, la que se integra en el look and feel de las páginas web, o branded content, que son acciones que en el fondo trasladan pues los valores de mi marca, que digamos son un poco más intangibles, ¿no? Pero que son fórmulas. Es decir, yo creo que herramientas tenemos suficientes, hace falta poner la voluntad de introducirlas y además pues en bloque, ¿no? Yo creo que hace falta ahora mismo, tal y como se ha hecho también a nivel europeo, una coalición para una mejor publicidad en el que todo el ecosistema publicitario, todos los actores involucrados, más los medios, más los anunciantes, más todos los que tienen algo que decir, de alguna manera vayamos de la mano para ofrecer una mejor publicidad, que digamos que ya tenemos la fórmula, ahora tenemos que aplicarla. Vivimos en un mundo eminentemente mercantil en el que la empresa privada tiene el objetivo de ganar dinero, como entiendo que todos en nuestra vida. El fenómeno de los adblockers lleva existiendo 10 años y ha saltado a la palestra el año pasado precisamente porque les interesaba a las empresas de adblocker hablar de los adblockers para vender más. El perfil tipo del persona que tiene un adblocker instalado según un estudio de Comscore en 6 países es un hombre de 18 a 24 años, de clase social media alta, que visita sitios de adultos y de juegos. Y es mentira que no vean publicidad. Ven más o menos la mitad de la publicidad, porque existen listas blancas. Ven la publicidad que quieren, lo cual a mí, desde el punto de vista de la libertad de elección, me parece muy bien. Pero al fin y al cabo estamos hablando de remuneraciones. Y todo el mundo ejerce una actividad para ser remunerado. Internet. Todos sabemos, porque no somos ninguno un iluso, que en la vida no hay nada gratis, absolutamente nada. Y en Internet, el modelo por el cual se viene financiando, y hago así porque se viene financiando, es el modelo publicitario. Hasta que no encontremos otro modelo, que a mí me encantaría, si lo hubiera encontrado yo no estaría aquí, pero hasta que no encontremos otro modelo, porque la suscripción tampoco funciona, pues tendremos que aguantarnos con la publicidad. Porque si vamos por la calle preguntando a quién le gusta la publicidad, salvo a un hijo mío y a mí algún anuncio que me hace saltar una lágrima en Navidad, la publicidad en sí misma a nadie le gusta, pero es imprescindible para mantener ciertas estructuras. Pues a mí me parece, Gonzalo, que la publicidad depende cómo se haga y precisamente con las herramientas que existen a día de hoy de targeting sí que es posible que la publicidad sí te interese y sea relevante para ti y es precisamente lo que se está tratando de hacer, ¿no? Pero por otro lado, es lo que comenzaba también diciendo, estamos hablando de que la publicidad no gusta, que el usuario, decías tú, que recibe la publicidad que quiere, no es cierto. El usuario no recibe la publicidad que quiere, el usuario recibe la publicidad que el adblocker quiere que reciba después de un acuerdo económico que nadie sabe a cuánto y después de una serie de criterios, lo que ellos han llamado el whitelisting criteria o algo así, en el que tú
te amoldas a sus prácticas, llegas a un acuerdo económico y entonces apareces. No solamente, sino que además ahora creo mi propio Ad Exchange para convertirme en juez y parte. Es decir, si ya era poco transparente la cosa, damos una vuelta de tuerca más, ¿no? Yo creo que al final este debate tiene que devolverse al entorno publicitario. No puede ser un tercero, que además es imparcial, el que ponga las normas. Con lo cual, sí que es verdad que desde el punto de vista regulatorio los adblockers no están prohibidos, lo recoge la normativa precisamente sobre cookies, que establece que los usuarios tienen derecho a decidir si se instalan cookies o no, pero sí que es verdad que las prácticas de estos adblockers sí que están puestas, su legalidad está puesta en entredicho, porque infringen la normativa, los términos y condiciones de las webs y pueden incluso, yo creo que pueden incluso llegar a suponer una infracción de la libertad de empresa, por ejemplo, de los anunciantes, que no se les permite llegar a los usuarios de una manera completamente legal. Y además yo siempre apuesto porque la publicidad no es algo que tengamos que ocultar debajo de la alfombra, sino que además tenemos que, si lo hacemos bien, tiene que ser algo útil para todos, porque en el fondo es algo casi informativo, ¿no?, de los productos. Sí, bueno, a mí me sorprende el discurso. Yo soy un usuario de AdBlocker, ¿vale? Yo lo uso. Yo lo uso. O sea, yo soy de estos que ven porno y no sé qué, pero yo lo uso fundamentalmente para ver el país o para ver, porque estoy cansado de decir, de que entre en una página y tenga que dar un clic para ver la mitad de la información. Y de esos no sé cuántos millones que son unos inoperantes y unos maleducados y que no saben lo que es la sostenibilidad y que las cosas cuestan, y son unos... bueno, tenemos que hacer una reflexión, a lo mejor no lo estamos haciendo bien. Y si yo pudiera instalar un adblocker en la publicidad que me ponen por la noche en las películas, que he dejado de verlo porque empiezan a las 10 y acaban a la 1:30, lo pondría. Es decir, porque esa publicidad que me está sirviendo podría ser interesante, pero llega un momento que cuando se sobrepasa, es decir, aquí no se está teniendo en cuenta en ningún caso la opinión del usuario. Hay un mercado, hay un negocio, está bien, y los negocios tienen que ser sostenibles, pero son sostenibles si hay un equilibrio. Y ese equilibrio parece que lo que le importa al usuario no cuenta. Es decir, yo tengo que sacar tantos ingresos y por lo tanto necesito tanta publicidad y tengo que meter no sé cuántos impactos publicitarios cada vez. Tampoco se me dice que en una página de las que estamos acostumbrados a ver y usamos habitualmente hay 30 o 40 organizaciones cogiendo datos míos. ¿Vale? Eso no se me dice. Y a mí se me vende como si es una página institucional de una empresa en la que yo confío. Por lo tanto, aquí hay que hacer un ejercicio común. Es verdad que las cosas tienen que ser sostenibles y es verdad que mientras no se encuentre un nuevo método de servir la publicidad o hacerla de una forma distinta, pues hay un problema, porque ¿de qué viven los medios? ¿De qué viven? Es decir, y esto ha pasado, por eso digo que este discurso, la música es igual que el de las descargas. Y al final el malo era el usuario que no y estaba haciendo cosas ilegales y tal. Pero yo creo que tenemos que hacer una reflexión más honda, ¿no? Más honda, es decir, no hemos encontrado el modelo, ese es el problema. Y el que estamos utilizando, en cierta medida, el usuario se ve agredido, ¿vale? O sea que yo, lo siento, pero tendremos que buscar ese equilibrio. Y sé que la solución no es fácil, porque si estuviera... Y es verdad que los que entran ahí, los adblocker, entran como intermediarios en el sistema, pero la mayoría de los que instalan adblocker no dicen deja pasar este anuncio, dicen no quiero ninguno. O sea, se bloquean todos. No, pero es que no lo decide el usuario, lo decide el adblocker. Sí, pero que los que usamos adblocker, en general, la opción que tomamos siempre es no me des ninguna publicidad. Es decir, no confío en el mercado publicitario. Entonces, nos tendremos que ganar esa confianza, no sé cómo. Podemos meterlo a la cárcel, como dice aquí mi compañero. A lo mejor es la forma de decir, bueno, pues mira, se mete a 3 en la cárcel y a tomar por saco. Pero no sé. Yo no creo que esa sea la vía. David. Perdona, yo no he dicho que haya que meterle de la cárcel. Lo digo por si era por mí, yo no he dicho eso. No, bueno, digamos, forzar a que se usen, no es ilegal, pues vamos a forzar, poner un guardia para que vaya electrónico, ¿no? Para que no se puedan instalar, se puedan... No, yo no he dicho eso. No, Miguel, a la cárcel. No, oye, no, sí que quiero puntualizar, por favor, que yo no he dicho nada de eso. Vamos, espero que no se me haya entendido así. Yo, os recomiendo un artículo que casualmente ha salido publicado en Novot sobre la crisis del mercado publicitario y que acaba con solo una palabra cuando hablamos de posibles respuestas o nuevos modelos que plantea Miguel, que es UF. Pues eso, UF. Está la cosa complicada. A mí no me preocupa tanto la publicidad agresiva, que también, y entiendo lo que comentaba Miguel y en parte lo comparto,
Pero fíjate que como alternativa a la publicidad agresiva se está apostando, por ejemplo, con publicidad nativa, otros formatos basados más en contenido, que a mí casi a veces me resulta más pernicioso para la credibilidad del medio. Cuando, por ejemplo, no se explica de manera transparente que ciertos contenidos en un medio de comunicación están pagados por ciertas marcas y se da el mismo tratamiento gráfico y prácticamente informativo que cualquier otra información. O sea, a ver si vamos a cambiar modelos publicitarios porque son muy agresivos para el scroll en pantalla de un usuario, y lo que vamos a hacer es sustituirlos por otro casi peor, ¿no? Hablaba Paula de que esto al final tiene que formar otra vez parte, la decisión tiene que formar parte del mercado publicitario otra vez. Bueno, en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, no. En lo que tiene que ver con los medios de comunicación, la decisión la tiene que tomar desde un punto de vista editorial, informativo, el medio de comunicación. Y tiene que poner en valor su producto. Antes lo hablaba con Jesús. No funciona la suscripción en los medios de comunicación. Bueno, aunque en algunos casos está funcionando, modelos mixtos, el diario.es, por ejemplo, puede ser un modelo. Pero es cierto que incluso medios muy importantes internacionalmente están viendo con grandes dificultades para que funcione el modelo de suscripción. Pero, ¿por qué se quiere que pague el usuario? O sea, ¿se está dando la calidad suficiente para que el usuario pague? Y si se está haciendo y aún así el usuario no paga por esa información, hombre, ahí la pregunta es más profunda. Ahí la pregunta es si nos interesa estar informados. Porque hay una cosa clara, y lo hablábamos antes, la información periodística cuesta un dinero, cuesta mucho dinero. No es un modelo, la buena información no es un modelo low cost. Entonces el usuario tiene que entender que esto hay que financiarlo vía publicidad, y ya veremos qué modelos pueden funcionar mejor, o vía suscripción, pero alguien tiene que pagar la fiesta, porque si no... A eso me refería yo, David, cuando al principio se acabó. Hablaba, perdón, que te he cortado. No. Al principio hablaba de porcentajes de usuarios jóvenes que consumen medios de información a los que estamos acostumbrados a llamar tradicionales, ¿no? El interés por la información existe. Lo que pasa es que al final... Ojo que ahí hay que hilar fino, ¿no? Porque ya que estás utilizando datos, el dato completo quizás sería viendo qué informaciones dentro de esos medios que llamamos convencionales están consumiendo. Y cómo están reduciendo a lo mejor o apostando por unos contenidos determinados los medios de comunicación precisamente para llegar a esos públicos. Entonces, si utilizamos datos, yo creo que hay que hilar con datos más finos. Porque además tú que los tienes, que eres de Comscore, ¿sabes? No solo si son jóvenes, sino qué consumen, qué contenidos, dónde entran. Los medios también lo saben, por cierto. Los datos así utilizados, David, la investigación, sobre todo en el sector de Internet, te permite bajar al nivel de detalle que quieras. Cuando bajamos mucho a nivel de detalle, no podemos establecer tendencias. Yo creo que es bueno establecer tendencias de consumo. Yo creo que es bueno. Claro, si bajamos, y yo he analizado audiencia para televisión al principio de mi carrera, si bajamos a el usuario consume lo que se le da, pues ya entonces entramos en otro debate, porque solo hace falta ver en las páginas de información las noticias más leídas. Pues y ya con eso entonces establecemos un debate de otro orden. Es que precisamente yo creo que ese es el debate. Pero quiero ahondar sobre todo en esto con respecto al tema de la medición de audiencias en Internet. Sí. Quería ver un poco... Oye, perdona, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Eso? Si no? Bueno. Perdona. Ahora se han animado. Sí, habéis comentado antes el tema de los mayordomos, ¿no? Entonces, yo me imagino que si un día quiero buscar novia, pues le preguntaré al mayordomo, que es el que mejor me conoce, y él me buscará en la red y me dirá, pues esta te conviene, esta no. Pero claro, al final... Cuando tenga que votar también se lo preguntaré, digo, ¿a quién tengo que votar? Y él me dirá a quién voto. Entonces resulta que si uno ve la historia, pues al final empezaron votando unos cuantos, los señoritos, luego eso se fue extendiendo y resulta que acabamos que votarían los mayordomos. Digo, entonces, ¿creéis que en algún momento puede darse ese caso, que iríamos el mundo al revés? Bueno, la cuestión que yo plantearía es, si votaran los mayordomos, ¿tendríamos un mundo mejor? Bueno, entonces, a lo mejor sí. Es decir, ¿qué es mejor? ¿Lo que 4 tertulianos dicen o lo que dice un Google, por ejemplo, o un asistente de estos que no solo me escucha a mí, sino que escucha a millones? Pues no lo sé. Es un debate interesante. Sí que es verdad que ha dicho, es decir, que hay un riesgo con todo esto, que es que lo ha nombrado
Jesús al principio, que es que al final te crean una burbuja alrededor de tu persona, ¿vale? De forma que solo te dan aquello que el mayordomo cree que te interesa. Y esto, de alguna forma, va generando espacios en función de cuánto ganas, qué consumes, dónde te mueves y tal. Solo te dan, y entonces tú empiezas a tener una visión del mundo, a dónde puedes ir, qué viaje cojo, qué novia me presentas, a qué partido voto. Entonces se generan auténticas burbujas. Y creo que tenemos derecho a tener otras aspiraciones, a ver otros mundos. Y ese es un riesgo importante. Perdona, solo sobre el tema de burbujas, que también es un debate profundo, porque ya escribieron sobre esto, ¿no? Lo de las burbujas que filtran los contenidos que recibimos en Internet, pero que ha pasado siempre, ¿no? O sea, siempre nos buscamos la burbuja y vemos la cadena SER, bueno, ahora ya o tradicionalmente, ¿no? La cadena SER, El País, no, pero te quiero decir que siempre ese es un debate también profundo, porque al final parece que sentimos la pulsión de acceder a información que nos reconforta nuestras propias creencias, con lo cual no sé si no existiera el mayordomo ese del que hablábamos, que por cierto, no creo que para buscar novia te vaya a servir mucho, pero, o sí, no sé, porque tú eres el que entra en porno, pero... ya te diré yo. Pero probablemente seríamos nosotros nuestra propia burbuja, ¿no? Pero bueno, esto ya para un debate filosófico en la siguiente sesión. Yo primero una bronca, porque he leído el nombre el título de la mesa redonda y ahí no aparece adblocking por ningún lado. Entonces... Es que lo hemos bloqueado. Aparecía, pero... Después de ese comentario más jocoso que otra cosa, quería preguntaros por robotización. Robotización de la edición, de la creación. Igual como pregunta no os pido que habléis mucho, pero sí por lo menos si veis una cierta capacidad de hacer ese tipo de productos en España, si sabéis que se están haciendo ya cosas interesantes, algo que podéis comentar al respecto, por favor. Gracias. ¿Quieres? Bueno, ya hay ejemplos que se están haciendo y que conoces internacionalmente, y yo creo que es una maravilla para el periodismo que lo escriban robots. O sea, te quiero decir, este tipo de información de carril, que todos conocemos y que se escriben prácticamente con los ojos cerrados, yo he visto a muchos compañeros periodistas, por cierto, yo soy periodista también, ¿no? He visto que se han llevado las manos a la cabeza cuando han hablado que se van a meter los robots en las redacciones. Bueno, pues harán el contenido de las redacciones que no aporta valor, porque el contenido de valor lo tendrá que hacer sí o sí un periodista, lo seguirá haciendo. Con lo cual creo que se abren extraordinarias oportunidades para quitar trabajo rutinario a los periodistas y para que se dediquen a hacer periodismo y a poder ser que cobren por ello. Sí, yo solo aportar que creo que ya tenemos que empezar a pensar en ponerles seguridad social a estos robots y estas. Es decir, lo dijo un sindicalista, pero es verdad. Yo creo que va a ser la única forma de redistribuir la riqueza, porque si no, estamos perdidos. Antes de ir a la otra pregunta, quería hablar sobre robotización también en el tema de audiencias. ¿Cuál es el estado de las cosas ahora mismo con respecto a ese tema? Un tema de audiencia por robots, el tema de clics fake y toda esta tendencia. Vivimos en una época en la cual se está incrementando la presencia de lo que denominamos tráfico no válido en Internet. Antes se llamaba tráfico no humano, pero llegó algún purista del lenguaje y dijo que todo el tráfico en Internet era no humano porque se consumía con máquinas. Entonces nosotros, para evitar ese debate, porque no somos lingüistas, pues dijimos, pues tráfico no válido. En realidad en España es difícil encontrar, nosotros analizamos tráfico no válido y es difícil encontrar porcentajes superiores al 5% de tráfico no válido en soportes, digamos, soportes regulares, en soportes de los que todos consumimos. ¿A qué nos estamos refiriendo con tráficos no válidos? Suelen ser tráficos generados para tener una rentabilización publicitaria fraudulenta. Es generar clics, es generar lo que se llama el ad stacking, que es cuando alguien, en las páginas esas que ve Miguel, aparece mucha publicidad una encima de otra. Eso no lo genera una persona, sino que lo genera una máquina. O incluso la creación
de perfiles de usuario que no sean personas. Se mete en el ordenador del usuario un troyano, normalmente a través de la descarga de un programa, y lo que se hace es crear un perfil ficticio de ese usuario. Lógicamente, si yo creo un perfil ficticio de alguien para vender publicidad, pues no voy a crear un perfil de una persona paupérrima que tenga poco nivel adquisitivo. Voy a crear un perfil muy bonito, de una persona que navega por sitios prestigiosos, de una persona de clase social media alta y de un perfil comercial interesante. Es cierto que eso está creciendo, sin embargo, a día de hoy en España nosotros todavía no vemos como algo preocupante. Ya te digo que lo normal es que haya menos de un 5% del total del tráfico. Habrá que estar prevenidos, evidentemente, sobre todo con formas de compraventa publicitaria automatizadas. ¿Alguna pregunta más? Como usuarios, para programas como Booking, como TripAdvisor, nosotros vamos lo mismo. Un segundo que viene el micro por detrás. Gracias. Sí, nosotros como usuarios luego nos volvemos anunciantes. Programas como TripAdvisor, como Booking, te pone dale like o emite la sugerencia sobre cierto hotel o cierto restaurante al cual fuiste, y bueno, tú te estás volviendo al anunciante al momento de decir si le estoy dando publicidad. O sea, está muy bien, y nosotros como anunciantes, bueno, como usuarios, al entrar a Booking, TripAdvisor, lo que hacemos es ver todas las referencias y evaluaciones que los mismos usuarios ya hicieron. Entonces ahí como que cierta parte de la publicidad la estamos haciendo nosotros, y llegamos un momento que confiamos más a las evaluaciones que hacen los mismos usuarios que a la publicidad que se pueda llegar. Ahí, y en una mesa anterior se habló algo sobre recibir contraprestación por esos datos personales. Ahí estamos dando nosotros, al decir nuestros gustos y lo que valoramos, algo de nuestra información personal. Deberíamos recibir como usuarios entonces, o como, no sé si nos volvemos ese tipo de anunciantes, al evaluar estos lugares, alguna contraprestación. Y en relación un poco también a lo que comentaba, a lo mejor no con el mayordomo vamos a conseguir novio o novia, pero sí con el profiling que se está haciendo, por ejemplo, con la campaña de Obama, con el Big Data se hizo mucho campañas personalizadas, y ahorita está sucediendo lo mismo. Así quisiera saber su opinión sobre este profiling que hacen las empresas, cómo se pueden trasladar a estos, ahorita como campañas electorales, a estos partidos, y a través de ahí hacer las elecciones o las campañas electorales personalizadas, ya enfocadas en ciertos sujetos muy específicos que saben que van a votar a favor de cada uno de ellos. Gracias. ¿Quién empieza? He entendido muy bien la pregunta. Lo que has dicho es que al utilizar plataformas de opinión, como puede ser Booking o TripAdvisor, si el usuario, al publicar esa información, tendría derecho a recibir una remuneración por el uso de sus datos personales. Bueno, yo creo que al final son los términos y condiciones de cada página, ¿no? Y si tú aceptas, imagino, en un momento dado, participar en determinada plataforma, pues no tiene por qué haber una remuneración. O sea, otra cosa es que las normas fueran, oye, opina y te damos X, eso, digamos que se tendría que establecer en los términos y condiciones, ¿no? En cuanto a protección de datos, o sea, en el fondo también es una especie de acuerdo social, ¿no? Tú estás acordando participar y en principio se te está informando en esa política de privacidad para qué se van a utilizar tus datos, ¿no? Con lo cual, en ese sentido estaría claro, pero en cuanto a remuneración por opinión, tal y como puede ser por publicidad, salvo que haya una app, que a lo mejor es un modelo de negocio que hay que explorar, que se pueda utilizar, yo a priori veo que no pueda tener mucho encaje. Sí, yo simplemente aclarar que digamos, hasta ahora hay como varios modelos. Hay un modelo en el que yo te doy un servicio, te presto un servicio que es un servicio interesante, modelo Booking, por ejemplo, o Facebook, etcétera, en la cual, digamos, la explotación de tus datos es la que a mí me permite que tengas un servicio interesante y, por lo tanto, el precio que pagas o sea, no te cobran, pero gestiono tus datos. Ese es un modelo que es el que se ha instalado en Internet. Hay otro modelo que se está visualizando, que es el modelo que se plantea en que tú como usuario controles tus datos personales y se pongan en el mercado, ¿vale? Es decir, y esto se haga, si tú vas como usuario de una forma independiente, pues va a ser muy difícil que tengas valor, pero cuando se hace de una forma agregada, con muchos usuarios,
esta filosofía es, por ejemplo, la que se ha anunciado en la cuarta plataforma de Telefónica, darle los datos al usuario y que él decida qué hacer con ellos. Cuando haya muchos usuarios que tengan muchos datos, pues a lo mejor empiezan a ser interesantes para determinadas anunciantes o simplemente para estudios de opinión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese modelo de explotación de mis datos por parte del propio usuario, yo creo que hay muchas iniciativas, muchas startups que están trabajando en ese modelo. Los data brokers independientes, que de alguna forma el control en cierta medida está en el usuario, tú defines ese perfil y luego esos datos se pueden obtener porque tú se los das o porque tú les cedes tu historial de navegación para saber por dónde has ido, por dónde has entrado. Es decir, que hay diferentes approaches para que tengas esos datos y el data broker los pone en el mercado. ¿Cómo te remunera a ti? Pues van a ser las diferentes plataformas, decidirán, o en descuentos, o en lo que ganemos a pachas, o no lo sé. Pero eso es un mercado que se está trabajando de una forma intensiva ahora a nivel de innovación y de startups. ¿Alguna pregunta más? Ahí al fondo. El micrófono, ahí a la derecha. Aquí, gracias. Me llamo Andrea Beccali de ICANN. Tengo una pregunta, digamos, un poco más tonta y una un poco más seria. Empiezo por la seria. Leí que acaba de salir un white paper de la White House, del gobierno americano, sobre inteligencia artificial y un poco para entender cuáles son los impactos a nivel social de la inteligencia artificial en el mercado laboral, pero en los derechos. Y me pregunto si esto, algunos de vosotros ya lo vio como algo que tenemos que hacer también aquí en Europa, o es algo que está demasiado lejano aún en el debate del día en día. Y la pregunta un poco más tonta es, no sé si es una paranoia mía o si es así, pero cada vez que vamos en un sitio para comprar un billete de avión, siempre tienes el miedo que como más vas allí a buscar las tarifas, te están siguiendo y te van ofreciendo la tarifa que quizás no es la mejor, pero es la que ya saben, sí, más o menos la vas a comprar o menos. Quiero saber si esto es verdad, si sabéis más de esto, y si es algo también que podría ser un tema de protección del consumidor. Porque si yo voy a una agencia de viajes a comprar un billete de avión, no se puede entrar ahí 5 veces y cambiar de idea, pero el billete de avión siempre me lo venden al mismo precio, creo. Pero tengo la impresión que si lo voy a hacer en el sitio web de Ryanair o de Vueling o de no sé qué, esto va cambiando. Bueno, las dos. Si quieres, con respecto a la segunda, lo podéis comprobar todos vosotros. Entráis en cualquier plataforma de reserva de vuelos, volvéis a entrar 2 o 3 veces, veréis el cambio de precios, borrar las cookies, una cosa que es facilito, ¿vale? Cerráis el navegador, borráis las cookies y entráis otra vez de nuevo y veréis que hay un cambio de precio. Hay herramientas que están ya disponibles en el Data Transparency Lab, donde tú puedes analizar un mismo producto como en función del perfil con el que accedes, es decir, te da un precio, te da otro. Es decir, que siendo, digamos, tú haces una simulación de perfil navegando por determinados sitios y cuando vas a la tienda en cuestión, pues te da un precio del producto distinto en función, es decir, ¿eso es legal o ilegal? Se está haciendo, es decir, la respuesta es que sí. Con respecto a la primera cuestión, quizá en Europa, digamos, tenemos una cierta prevención sobre la protección de nuestros datos de religión, creencias políticas, salud, y aquí pues tenemos toda una serie de organismos, organizaciones, métodos tal para decir que eso es intocable, que eso que quizá en el entorno americano se deja un poco al buen uso. Pero mi percepción es que también en Europa se están perfilando, haciendo perfiles de todo esto. Que se usen o no se usen, pues se tienen determinados cuidados, pero nosotros estamos desarrollando herramientas precisamente para demostrar cómo, digamos, se usan esos perfiles. Se usan en el mercado de la publicidad, es decir, que tú haces determinadas búsquedas, comentarios, etcétera, y automáticamente, digamos, ahí no se tiene en cuenta de si son temas de salud, religioso y tal, y la publicidad de alguna forma va. Entonces,
se está haciendo. ¿Hasta qué punto es aceptable? Pues yo creo que eso, digamos, de momento no nos importa, no nos llama mucho la atención, pero probablemente con la legislación en la mano estaríamos contraviniendo la ley. Gonzalo, 30 segundos. Nada, 30 segundos por completar un poco la segunda cuestión. Efectivamente, hay prácticas comerciales que en función de los stocks y del interés del usuario suben y bajan precios, como pasa en cualquier sitio con un libre mercado. Pero hago caso a parte del discurso inicial de Miguel, que nos leemos muy poco las condiciones. De hecho, ahora mismo, durante los últimos 2 años, yo no paro de escuchar protestas por el aviso de las cookies, y en el aviso de las cookies es una solución regulatoria del sector propiciada por Autocontrol y por IAB Spain para informar a los usuarios de las cookies que se están recogiendo. Si en vez de aceptar directamente en los sitios pulsamos en más información, veremos qué información nuestra se está captando y podemos darnos de baja individualmente o de todas ellas. Bueno, pues yo creo que en esto terminamos. He apuntado aquí algunas palabras que yo creo pueden resumir un poco: datos, fragmentación, autocrítica, formatos, privacidad, buenas prácticas, contenidos de calidad independientes, marca, credibilidad, transparencia. Bueno, yo creo que ha dado mucho de sí la mesa. Muchas gracias. Y porno. Muchas gracias.